Buenas noches y bienvenidos a Tu Voto. A 43 días de las elecciones, casi cualquier cosa en Puerto Rico se convierte en cuestión de segundos en carne para la discusión partidista. El último platillo fueron las estadísticas económicas, sobre todo las de desempleo. Esta mañana se supo que el Departamento del Trabajo publicó la cifra para agosto, que ubicó en 13.5%. De inmediato surgieron reacciones de la oposición política señalando que ese dato estaba manipulado. En solo horas, miembros del equipo económico del gobernador prepararon una conferencia de prensa en la que aseguraron que el repunte económico es real. Se anunció un aumento incluso en el índice de actividad económica, los índices de ocupación hotelera e ingresos del turismo y la atracción de inversión a través del Departamento de Desarrollo Económico y las alianzas público-privadas. El secretario de la Gobernación, Miguel Romero, contestó a preguntas nuestras las imputaciones de manipulación de datos con fines partidistas, luego de asegurar que en épocas cercanas a las elecciones se hace mucho ruido y se crean historias. Escuchemos. ¿Qué certeza tiene el país de que estamos ante números reales, que estamos ante estadísticas verídicas, verdaderas, corroborables, confirmadas sobre todos estos aspectos económicos y que no estamos ante una manipulación de cara a un proceso electoral en el que una administración quiere tener el aval del pueblo para revalidar? ¿Cuál es la contestación? Aquí hay una garantía absoluta, y es la siguiente, y es absoluta. Estos datos son validados por el negociado federal de estadística, que nada está pendiente a los vaivenes políticos ni a lo que los políticos dicen. Ellos recogen la data a través de una metodología, a través de unas encuestas que son validadas, que son corroboradas por ellos, y así se publican. Así que en ese sentido hay una garantía de que los datos, según se recogen y según se someten al gobierno federal, se ofrecen. Segundo, nosotros establecemos con el gobierno federal las fechas en las cuales se publican. Esto es mediante un acuerdo con el gobierno federal, se establece todos los meses cuáles son las fechas de la publicidad para que esas fechas sean las mismas que utilice el negociado federal de estadística para que aquí no haya manipulación política de clase alguna por nadie. Tercero, este gobierno está compuesto por gente seria. Nosotros tenemos un deber de fiducia y un juramento que hicimos cuando ocupamos estos cargos. Así que eso también es una garantía adicional de que aquí no estamos manipulando las cosas. La manipulación ha ocurrido de aquellos que en muchas ocasiones, por sacar ventaja electoral, a veces dicen cosas incorrectas, como esas que se acaban de decir en algún momento esta mañana con relación a la tasa de participación laboral. Vamos a discutir este tema. Con nosotros el candidato al Senado por el PPD, el profesor Ángel Rosa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y el expresidente de la Cámara del PNP, José Aponte. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Oiga, el gobierno de Luis Fortuño está planteando básicamente que ha podido enderezar las finanzas del país, que la situación económica está mucho mejor, o sea, que le dejan al PPD, si acaso ese fuera el resultado, un mejor país que en el que encontraron ellos en 2009. ¿Qué le parece a usted esa aseveración? Bueno, yo creo que el que haya vivido en Puerto Rico sabe cuál es la contestación a esa pregunta y que el país que tenemos hoy día no es para nada mejor de lo que teníamos hace 3 años. Pero yo, ojalá que fuera cierto que estamos en una recuperación económica, nadie debe desear lo contrario y mucho menos en medio de una crisis económica. Ahora, lo que pasa aquí es que es muy sospechoso. El gobierno ha estado diciendo por 3 años que va a haber un repunte económico, que se va a materializar un repunte económico. Y a 40 días de las elecciones vienen entonces a revelar las estadísticas que supuestamente apuntan a ese repunte económico. Mira, la tasa de participación es la más baja en la historia en Puerto Rico. Se han perdido 150.000 empleos en la empresa privada, más los despidos en el gobierno de Luis Fortuño. El país vive en general un clima mucho peor económicamente y con respecto al crédito, cada vez que las casas evaluadoras emiten una opinión sobre el crédito de Puerto Rico, es peor la evaluación que hacen y la opinión que emiten. Así que yo creo que si se trata de inventar historias, están haciendo un buen esfuerzo a 40 días de las elecciones. Ellos aceptan que la recuperación es moderada, para nada plantean que esto es el final del camino. Claro, dicen que para poder terminar el asunto, pues deben permanecer la administración actual en el gobierno, lógicamente. ¿Qué le parece a usted, Aponte? Esta controversia sobre las cifras, no es nueva la controversia sobre las estadísticas aquí. Aquí esto es asunto de periódicamente, no ocurre esto. Lo que nosotros no hemos hecho, la administración no ha hecho, es cambiar la forma de establecer las estadísticas, como se hizo el pasado cuatrenio con los datos utilizados por la Junta de Planes, que cambiaron la metodología de establecer
las cifras de empleo, desempleo, crecimiento, inversión, desarrollo y todo lo que tenía que ver con la Junta de Planificación. Eso nosotros no lo hemos hecho. Ahora, con las mismas fórmulas que se han establecido, no solamente para aquí, para Puerto Rico, sino a nivel nacional, el gobierno federal desarrolla esa estadística según han sido informados por el propio secretario de la Gobernación y secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Así que hay unos hechos ciertos y hay unas estadísticas con consecuencia y con continuidad, que vuelvo y repito, no fue lo que se hizo en el pasado, que cambiaron la metodología para poder proyectar lo que no había. O sea, que los populares manipulan las estadísticas y los no progresistas no hacen eso. O sea, en esa aquí dinámica, hay unos datos que obviamente, ciertamente hay unos datos que suponemos fidedignos, sobre todo ese de empleo, porque hay un negociado federal que se presume, ¿no?, que debe ser correcto. Ahora, las estadísticas, después que uno tiene las cifras, ¿no las puede poner en lugares donde parezca que le va mejor a uno? Bueno, pero es que tú mismo lo has reconocido. El negociado federal las desarrolla. Porque también se habló de turismo y de desarrollo económico. Bueno, pero es que si tú te buscas lo que es la participación del turismo, yo tengo muchísimas amistades que tienen paradores, que trabajan con hospederías más grandes, que tienen que ver con casas de alquiler de vehículos y que me han estado hablando de cuál ha sido su experiencia en los últimos, especialmente en los últimos 6 meses del año, y que ha sido una experiencia mucho más positiva. Y en esa dinámica de desarrollo nosotros estamos consistentes en lo mismo. Ahora, se habla de manipulación por la oposición. Nos acusan, el ladrón juzga por su condición. Y eso es lo que ellos han trabajado y vuelvo a insistir. Fue lo que se hizo en un momento dado, cambiar la forma. Nosotros no hemos dicho que esto está excelente. Nosotros hemos dicho que hay una recuperación moderada. De ir en picada, de momento se detuvo esa picada y comenzó bien poquito a poco a subir. Los bonos, que se habla de la clasificación de los bonos, sí, no están a nivel de chatarra como lo dejaron en la pasada administración. Nosotros hemos podido, Luis Fortuño ha logrado que esos bonos recuperaran, y dentro de lo que es la situación a nivel nacional e internacional, pues sí ha habido unos reajustes en la clasificación de bonos, pero no a nivel de chatarra. Habla de garantía absoluta el secretario de la Gobernación en cuanto a esto, y habla de un gobierno de personas serias. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, es que yo creo que no se puede hablar de eso mirando de frente al país, porque este es el gobierno que dijo que no había que despedir a nadie para levantar las finanzas del país, para establecer un mejor gobierno, y lo primero que hicieron fue votar a 30.000. Así que eso de personas serias, pues cada cual juzgará, y el país sabe qué es lo que ha pasado en estos últimos 3 años. Esto no hay que desmenuzarlo tanto, pero como hablan de la garantía absoluta federal, yo quiero aquí decir algo, porque aquí se está tratando de confundir al país. Esto no lo recopila ningún buró federal de estadísticas, ni es el buró federal quien dice qué es lo que está pasando. El buró federal al final lo que hace es recoger la información que el gobierno de Puerto Rico y el negociado de estadísticas de Puerto Rico le informa. Aquí no hay nada de esa cosa de que esto está a prueba de bala porque lo hacen los federales, que es también parte del discurso este. Mira, la realidad es que hoy por hoy hay menos personas trabajando en Puerto Rico que lo que había en 2009. Ahora, si tú reduces la base de la cual estás midiendo porque sacas a los supuestos desalentados, que es la gente que ya se cansó de buscar trabajo y se salieron de ese mercado, pues entonces claro que puedes decir que estadísticamente tienes menos desempleo, eso lo sabe cualquiera. Pero cuando tú miras la tasa de participación, la gente que tiene habilidad y edad para trabajar y están trabajando, la de Puerto Rico es menor ahora de lo que era en 2009 y es menor del 40%, esa es la realidad. Vamos a ir a una pausa, en breve en Tu Voto continuamos conversando con José Aponte.